Síntesis de los medios para obtener el nirvana. Para comenzar, te expuse la teoría de la existencia en la que se mostraba la verdad sobre la creación del universo. Después, tras despejar la ilusión del mundo objetivo, te expliqué la doctrina de los medios que conducen a la paz suprema. Cuando uno consigue superar esa ilusión, vive en este mundo libre de toda angustia o agitación mental. Debemos vivir en este mundo absolutamente firmes, en el estado de ecuanimidad que nos otorga todas las bendiciones y la más elevada felicidad, y que es la mayor riqueza y la mayor fortuna que podemos esperar. La ecuanimidad de la mente provoca el continuo crecimiento de la pureza, de la que se derivan el resto de las virtudes. Ninguna otra riqueza es comparable a la ecuanimidad, que pone fin al dolor más intenso y al más agudo de los infortunios. Son poco frecuentes las almas establecidas en la ecuanimidad para quien todos los seres son amigos. Para el que vive en la ecuanimidad, el dolor es felicidad y la muerte una vida nueva. ¿Quién puede ponderar la grandeza del que está siempre libre de euforias y depresiones de ánimo? ¿Quién puede valorar debidamente al que hace en todo momento lo que tiene que hacer y ve todo lo que tiene que ver tal como es? Amigos y parientes, enemigos y reyes, ponen su confianza en aquel que vive una vida natural y no hace daño a nadie, aunque parezca enojado por algún acontecimiento puntual. La gente aplaude todo lo que hace, aunque reprenda a los demás en algún momento, pues lo perciben establecido en la ecuanimidad. Los que están firmes en la ecuanimidad no sufren en ningún momento la desesperación, ya estén sujetos a la felicidad o al más amargo de los infortunios. Recuerda al príncipe Sibi, que fue capaz de alimentar a un halcón con trozos de su propia carne, para que el ave soltara a una indefensa paloma que tenía entre sus garras. Acuérdate de Yudhishthira, que aguantó impasible la ofensa que hacían sus primos a su querida esposa, o al rey de los Trigartas, que ofreció la vida de su único hijo a un horrible Rakshasa. Reflexiona sobre el rey Janaka, que contempló el incendio de su hermosa ciudad de Mitila sin un gesto de dolor o desesperación. Acuérdate del humilde Saliadesa, que entregó su cabeza para satisfacer el capricho de un dios, o al magnánimo Saubira, que venció al elefante Airavata y lo entregó como regalo a Indra, o al gentil Jarabarta, que se tragó un hierro al rojo sin sufrir el menor daño. Recuerda al sabio Kapardhana, que resistió todas las tentaciones en el jardín del paraíso. Todos ellos habían alcanzado el estado de ecuanimidad y eran respetados por los mismos dioses, ya fueran reyes u hombres ordinarios. Debemos conservar la ecuanimidad en todas las circunstancias de la vida, agradables o desgraciadas, en el honor y en el deshonor. Rama preguntó en ese punto: si esos sabios estaban continuamente sumergidos en la dicha del autoconocimiento, ¿por qué no dejaban por completo de actuar? Vasista respondió gentilmente: para ellos ya no había nada deseable o indeseable, y por tanto el abandono o la práctica de la acción carecían por igual de sentido. Hacían lo que tenían que hacer, como tenía que ser hecho. Querido Rama, mientras hay vida, el cuerpo se mueve y funciona normalmente. Deja que sucede lo que tiene que suceder, porque hemos de desear otra cosa diferente. Si algo tiene que suceder en cada momento, ¿por qué no hacer lo correcto en cada caso? A veces, querido Rama, vemos a muchos sabios de visión clara y trascendente que parecen ejecutar acciones impuras, pero lo que se hace con una mente pura y clara, que conserva la ecuanimidad, es lo correcto y nunca resulta equivocado. Hay muchos hombres liberados que viven con su familia sin ningún tipo de apego o atadura. Hay otros que ostentan cargos reales como tú mismo y practican sus obligaciones de gobierno sin agitación ni apego alguno.
Otros practican los deberes y los ritos que marcan las escrituras. Otros sienten gran devoción por Dios o por la meditación u otras prácticas religiosas. Otros han abandonado todas las cosas interiormente, aunque viven como si fueran ignorantes y siguieran apegados a ellas, aparentemente ocupados en actividades ordinarias. Otros permanecen sumidos en la meditación en los bosques y desiertos más apartados. Otros residen en lugares sagrados. Otros recorren países lejanos para superar por completo todo tipo de atracción o repulsa. Otros vagabundean continuamente de un lado a otro. Los hay que han abandonado sus trabajos comunes, mientras que otros siguen realizándolos de una manera normal. Unos se comportan como verdaderos sabios, y otros como si estuvieran locos. Los hay que son hombres, otros que son dioses, y aún hay liberados que son demonios. En este mundo hay seres totalmente iluminados, parcialmente iluminados y completamente ignorantes, ya practiquen acciones correctas o dejen de hacerlo. La vida de un ermitaño en el bosque no es esencial para la liberación, como tampoco lo es la vida en una ciudad o el abandono de cualquier tipo de actividad concreta. La liberación solo es alcanzada por el que se ha liberado totalmente de los apegos y las ataduras del mundo objetivo, esté donde esté y haga lo que haga. El que ha liberado su mente no se deja enredar de nuevo en el samsara. Tú has alcanzado ese estado supremo, Rama. Permanece en él, libre de dicha e infortunio, firme en la verdad suprema. En ese Brahman no hay pecados, ni impurezas, ni cambios, ni manchas, ni deseos, ni aversiones de ningún tipo. Esto es todo lo que tengo que decir. El gran aplauso y consideración de los sabios. Después de concluir su exposición sobre el nirvana, el sabio Vasista quedó silencioso. Todos los asistentes a la asamblea quedaron sumidos en el más profundo Nirvikalpa Samadhi. En los cielos sonaron los aplausos de los sabios liberados que contemplaban aquella reunión. Los seres celestiales hicieron sonar sus divinos instrumentos. Una cascada de flores caía desde el cielo sobre aquella asamblea de príncipes y sabios. Los perfectos siddhas pensaron: hemos escuchado muchos discursos sobre la liberación, pero ninguno tan claro como este. Hasta los niños y los animales pueden alcanzar la iluminación al oír las palabras del sabio Vasista. El rey Dasharatha, completamente emocionado, exclamó: Señor, no hay nada en este mundo con lo que pueda rendirte culto y devoción adecuada. Déjame que te dirija mis oraciones y no te ofendas por mis torpes palabras. Me inclino ante ti y te ofrezco mi propia vida, la de mi familia y todos los méritos adquiridos por las buenas obras que he practicado en este mundo o en otros. Todo es tuyo, Señor. Puedes hacer con nosotros lo que gustes. Vasista respondió con elocuencia: Estamos muy satisfechos con tus testimonios, querido rey. Es más que suficiente para mí. Tú tienes que seguir gobernando el mundo. Rama intervino para decir: ¿Qué puedo ofrecerte yo, Señor? Estoy a tus pies. A continuación, los hermanos del príncipe honraron del mismo modo al gran Vasista. Los reyes y otros personajes que habían acudido desde lejanas tierras a oír el discurso le ofrecían flores y le rendían culto. Vasista estaba materialmente cubierto de flores. Cuando todo hubo concluido, el sabio dijo: Decidme, sabios, si habéis encontrado defectos u omisiones que pueden malograr este discurso. Los sabios allí reunidos dijeron: Señor, en tus palabras no sobra ni una sola expresión. Tu discurso se caracteriza por estar inspirado en la suprema verdad. Ha despejado al instante
el velo que cubría nuestras mentes y nuestros corazones. Nuestro corazón de loto se ha abierto por completo. Te saludamos y te rendimos homenaje. Eres nuestro Maestro. Después de decir esto, exclamaron todos con una sola voz: «Gloria a ti, Señor». Y comenzaron de nuevo a cubrirle de flores y de emocionadas alabanzas. Después agradecieron al rey Dasharata que había convocado aquella reunión, y glorificaron al príncipe Rama y a sus 3 hermanos. Honraron de nuevo a Visvamitra porque todos ellos habían hecho posible escuchar las palabras del sabio Vasista, que despejaban inmediatamente la ilusión. Toda la asamblea agradecía y glorificaba al sabio Vasista por su generosa elocuencia. En ese momento Vasista preguntó a Rama: «¿Deseas que te diga algo más, querido príncipe? ¿Cómo percibes ahora este mundo objetivo? ¿Cuál es tu experiencia interna?». Rama contestó al instante: «Confirmación de la iluminación de Rama. Por tu inmensa bondad he alcanzado la suprema pureza. Ahora todas las impurezas han desaparecido de mi corazón y de mi mente. Todas mis dudas y mis incertidumbres han sido despejadas por completo. Mi esclavitud se ha roto. Mi inteligencia es ahora pura como el cristal. Mi mente no necesita ninguna otra instrucción. Ya no tengo nada que hacer. No necesito enseñanza alguna, ni deseo ningún objeto. No tengo necesidad de amistades ni de escrituras. Ni siquiera necesito renunciar a nada. Capto el mundo como la pura e infinita conciencia indivisible. Este mundo es un vacío que desaparece en cuanto desaparece la ilusión que lo mantiene. A partir de ahora haré todo lo que hay que hacer, sin exaltaciones ni desánimos de ningún tipo, porque mi ilusión se ha desvanecido por completo. Ya se transforme este mundo en lo que se transforme, o los vientos de la disolución cósmica se extiendan sobre la tierra, o vengan tiempos prósperos y felices, estoy establecido firmemente en el autoconocimiento. Mi visión es clara, estoy en paz, pero es muy difícil ver y comprender mi estado. Estoy libre de esperanzas y deseos. Viviré y gobernaré como los demás reyes de la tierra, sean iluminados o ignorantes. Dotado de una visión ecuánime y sin ningún tipo de agitación mental, mientras este cuerpo siga con vida, gobernaré este reino, libre de la incertidumbre que provoca el samsara, como un niño se dedica con todo su corazón a los juegos más sugestivos. Vasista exclamó: «Bravo, Rama, has alcanzado el estado supremo, más allá del dolor y de la alegría. Has trascendido todo lo que hay en este mundo y en los siguientes. Ahora puedes satisfacer los deseos del sabio Visvamitra y gobernar tu reino con sabiduría». En medio de las aclamaciones de la asamblea, Rama añadió: «Señor, igual que el fuego purifica el oro, has purificado nuestros corazones. Los que consideraban su cuerpo como lo único real, ahora ven todo el universo como el propio ser. He alcanzado la plenitud de la existencia, estoy libre de dudas y poseo la eterna felicidad que no tiene fin. Mi corazón ha sido purificado con las palabras de néctar de la sabiduría suprema. Por tu gracia he alcanzado el estado en el que el mundo se manifiesta como la realidad infinita y eterna». Vasista dijo entonces: «Ya sabes todo lo que hay que saber, Rama. Ahora tienes que armonizar en tu propia experiencia lo que te he dicho y lo que has estudiado en las escrituras. Voy a añadir todavía algo, porque un espejo refleja con mayor claridad cuanto más limpio y pulido está. Los objetos de este mundo son la medida de nuestra propia experiencia. Todos los sonidos son como el sonido que produce el agua que corre. Todo lo que se ve en este mundo es una apariencia ilusoria de la infinita conciencia.
lo que se conoce como estado de vigilia en realidad es un sueño, y ambos no son diferentes a la conciencia, que es la única realidad. Verdaderamente, el mundo carece de forma. Nueva reflexión sobre la creación del mundo. ¿Cómo aparece la Tierra y el resto de los objetos del mundo en este sueño, Brahma? ¿Quién es el que produce todo esto? ¿Cuál es su naturaleza y su función? Brahma respondió elocuentemente: la realidad de este mundo es la conciencia infinita, que es como el espacio, sin forma ni soporte alguno. Todo esto no ha sido creado en absoluto. La idea de creación que surge en la conciencia es la mente, y por lo tanto el mundo creado y objetivo solo es mente. Tiempo, espacio, movimiento, causa y el resto de las nociones de la mente solo son apariencias de la conciencia. Incluso las montañas no son más que conciencia. Todos los elementos son conciencia. La esencia de cada elemento, como la solidez de la tierra, la fluidez del agua, el brillante calor del fuego, etc., solo son conciencia. De hecho, la tierra y el resto de los elementos no existen. Lo único que existe es la infinita conciencia. A causa de la liquidez del agua, el océano es capaz de producir olas y corrientes. A causa de la infinita potencialidad de la conciencia, ésta es capaz de manifestarse en formas muy diversas. Cuando la idea de solidez y dureza brota en ella, se transforma en montaña, y lo mismo ocurre con cualquier otro objeto. Pero en estas manifestaciones, la propia conciencia no sufre cambio alguno. Las ideas de yo, tú, etc., brotan en ella sin razón ni causa alguna, y no son distintas de la conciencia misma. La mente, el entendimiento y el sentimiento del ego, los 5 elementos y el resto de los tattvas, solo existen en la conciencia y no son distintos de ella. Nada ni nadie ha nacido jamás, ni puede morir por consiguiente. Rama preguntó en ese punto: si todo esto no es otra cosa que la conciencia infinita, y el mundo no es más que un sueño, ¿cómo parece tomar cuerpo en el estado de vigilia? Vasista respondió a esta cuestión: todo lo que vemos en el sueño onírico o en el estado de vigilia tiene como único soporte y fundamento el espacio, nace del espacio y posee la naturaleza del espacio, es decir, está vacío como el espacio. Este espacio no es otro que la conciencia. Nada, ni siquiera este cuerpo, ha sido creado y por consiguiente nada existe. La conciencia infinita percibe la existencia de todo esto como si fuera un sueño. La conciencia percibe esta experiencia como si fuera una creación sólida y material. La diversidad que se manifiesta en la conciencia, en virtud de su potencialidad sin límites, parece producir esta diversidad de criaturas. Y Rama insistió: dijiste que había muchas creaciones distintas, pobladas de diversos seres de diferente naturaleza. Te ruego que me expliques cómo es posible eso. Vasista replicó con su proverbial amabilidad: mientras expone lo que todavía no ha sido visto ni oído anteriormente por el discípulo, el maestro recurre a ejemplos adecuados para que la verdad pueda ser inferida y captada con su ayuda. Pero ahora que conoces perfectamente la naturaleza del universo, sabes que no ha sido creado jamás, ni uno, ni muchos. Lo único que existe es el Brahman infinito, sin principio ni fin, inmutable y sin forma. En el espacio infinito, penetrado y envuelto por ese Brahman, este universo existe como algo no distinto del propio Brahman.
el universo tampoco tiene principio ni fin, y solo es tal y como la conciencia lo percibe en su interior, pues es la propia conciencia la que cree que esa experiencia es el universo. Ya ves que es tan ilusorio como un objeto soñado por uno que está durmiendo. Las montañas no son compactas, ni el agua fluida. Todo parece ser tal y como la conciencia cree que es. Una conciencia que surge en un sueño existe en la nada y como si fuera nada. Lo mismo ocurre con el universo, que es un sueño de la conciencia. En todo momento, Brahman existe como Brahman. Nada nace ni se destruye en ningún lugar. En Brahman no hay diversidad alguna, ni tampoco unidad o ausencia de diversidad. Los conceptos de unidad, diversidad, verdad, mentira, etc., no son aplicables a Brahman en modo alguno. Lo que parece existir sin una causa no existe realmente. Por tanto, lo que existe en soledad es lo único que existe. Cuestiones del rey Prañapati. Ahora te contaré otra historia interesante que aclarará todavía más tu comprensión. Existe una isla llamada Kushabvipa, en donde hay una ciudad de nombre Ilavati, gobernada por el rey Prañapati. En cierta ocasión, tuve ocasión de visitar a ese monarca, quien después de rendirme los honores adecuados, me formuló las siguientes preguntas. Después de la disolución universal, ¿qué razón o causa existía para una nueva creación del universo? ¿Qué es este universo? Cierta parte de él está siempre velada por la oscuridad, otras partes están pobladas de gusanos. ¿Cómo surgen los elementos que componen este mundo? ¿Y cómo han sido creadas la mente, la buddhi y el resto de los tattvas? ¿Quién es el creador de todo esto y quién lo percibe? ¿Cuál es su soporte y fundamento? Es evidente que el universo no tiene una disolución final. Cada ser vivo percibe todo aquello de lo que toma conciencia. ¿Qué es, pues, lo indestructible y qué es real? Cuando una persona muere y su cuerpo es incinerado, ¿quién crea para él otro cuerpo en el infierno que pueda sufrir sus merecidas culpas? Esto no pueden hacerlo el Dharma ni el Adharma, que son sutiles y sin forma alguna. Decir que el otro mundo no existe también parece erróneo, pues contradice las afirmaciones de las Escrituras. Por otro lado, parece absurdo mantener que uno que no tiene cuerpo puede sufrir castigos en el infierno. Quiero que me expliques también cómo pueden sufrir cambios los objetos de este mundo. ¿Cuál es el sentido de las Escrituras que establecen mandatos y prohibiciones? ¿Qué significa aquella escritura que dice que en el principio solo existía lo irreal y que más tarde se convirtió en algo real? Si el creador Brahma surge del vacío, ¿por qué no han nacido de ese mismo vacío otros creadores, o no pueden surgir en lo sucesivo? ¿Cómo adquiere cada objeto y cada substancia su naturaleza específica? En un lugar santo, ¿viven al mismo tiempo dos personas? ¿Uno es amigo y el otro enemigo? El amigo reza para que el otro tenga una larga vida, pero el otro reza para que el primero muera. ¿Cuál de ambas oraciones encontrará respuesta? Si miles de personas desean ser la luna, ¿por qué no hay infinitas lunas en el cielo? Si miles de hombres meditan y elevan sus oraciones para poder conseguir una mujer concreta, y al mismo tiempo ella medita y ruega a los dioses para permanecer virgen, ¿cuál es el resultado de esos deseos contrarios? ¿Cómo sienten los difuntos que ya no poseen cuerpo alguno los beneficios de los ritos fúnebres que les ofrecen sus parientes y amigos? Vasista respondió a todas estas preguntas.
Escucha con atención, ilustre rey. Voy a responder a todas esas cuestiones, de modo que te libres para siempre de tus dudas.